Hola, qué bueno es el Señor para darnos una vez más la oportunidad de escudriñar su palabra y aprender más de Él. Hoy meditaremos en Segunda de Reyes, capítulo 18, del verso 9 al 25. Las lecciones pasadas vimos cómo el rey Ezequías, desde su primer año de reinado, hizo reformas religiosas y él se puso a cuentas con el Señor y motivó a toda su nación e incluso fuera de sus límites a que se arrepintiesen de sus pecados y volviesen a la palabra de Dios para obedecerla. Y hubo un avivamiento espiritual. Ya era el cuarto año de su reinado en Judá, mientras que en el reino del norte, en Israel, era el séptimo año del rey Oseas. Y subió contra él Salmanasar, rey de los asirios, y sitió la capital del reino, Samaria. Y luego de 3 años, Samaria cayó ante el rey de Asiria. Los israelitas fueron llevados cautivos fuera de Israel. Otros se quedaron y vinieron extranjeros a poblar el territorio. Estas noticias llegaban a los oídos de Ezequías. Él sabía que esto tenía una razón de ser. El verso 12 del texto que nos corresponde estudiar dice: por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. En Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 2, dice esto. Qué triste es cuando una persona escucha la verdad y se resiste a someterse a Dios. Al tiempo de la paciencia del Señor, observará el fruto de la rebeldía. En cuanto a nosotras, hermanas, si escuchamos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. El verso 13 nos da un salto de 10 años en el reinado de Ezequías y nos señala que el rey de Asiria, Sennacherib, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. De inmediato nos pasa por la mente: ¿qué pasó? Comprendemos que Israel fue conquistada por Asiria porque fueron infieles al Señor, pero Judá, con Ezequías, un rey temeroso de Dios como ningún otro, como dice en 2 de Crónicos 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib. ¿Por qué el Señor permitió que avanzara tanto el rey de Asiria? Ezequías, al ver este avance del enemigo en su territorio, envió a decir a Sennacherib: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Es obvio que Ezequías sucumbió al temor, temor de las circunstancias angustiosas, temor al poder humano, y cede, se somete al hombre y olvidó quién era su Dios. El rey de Asiria le impuso un impuesto grandísimo, 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Ezequías sacó toda la plata de la casa de Jehová y de los tesoros de palacio. Además, quitó el oro que cubría las puertas del templo y los quiciales que el mismo rey había cubierto de oro en la reconstrucción del templo, y todo se lo dio al rey de Asiria. Ezequías actuó así por temor. Bien dice el dicho: el temor no es un buen consejero. Aunque la situación que se le venía encima no era para menos, pero ¿así debe actuar un creyente? ¿No era mejor consultar al Señor qué hacer? Así también nosotros, cuando estamos en circunstancias que nos apremian e infunden temor, nuestras acciones pueden ser las peores. Ezequías entregó al enemigo tesoros consagrados al Señor y también tesoros propios. El temor nos puede llevar a entregar al enemigo o al hombre que tiene poder sobre nosotros, o creemos que lo tiene, cosas valiosas, la dignidad y hasta la propia vida, que debe rendirse solamente al Señor y a nadie más. Pero subyugarse de esa manera es una clara manifestación de amnesia
o ceguera de quién es su Señor y Dios. No pasó mucho tiempo en el que el rey de Asiria le iba a reclamar más y quitaría la tregua lograda por el pago de aquel impuesto entregado. Qué ingenuo se puede llegar a ser cuando uno piensa que bastará al que lo tiene sometido lo que ya le entregó una vez. Así que Sennacherib envió a 3 altos mandos ante Ezequías. El Rabsaces era uno de los nombres de estos hombres de alto mando, de rango militar. No es un nombre, sino es un rango. Este fue el portavoz de los 3 enviados y con toda soltura les dijo a los 3 representantes de Ezequías, que era como una embajada, que eran Eliaquim, mayordomo, como mi primer ministro, Sebna, un escriba, un secretario, y Joa, un canciller, que era intermediario ante el rey, entre el pueblo y el rey. Sus palabras del Rabsaces fueron las siguientes. Decid a Ezequías. No dice, decid al rey Ezequías. Le quitó de plano su dignidad de mandatario. Y el Rabsaces añade, así dice el gran rey de Asiria. ¡Wow! ¿Han notado? Le pone un título a Sennacherib de gran soberano. Ese es el modus operandi de un enemigo de los hijos de Dios, el menosprecio de los santos y la sobreexaltación de los incrédulos. Luego continúa diciendo que las palabras de Ezequías son vacías y que su alianza con Egipto no le valdrá de nada. En el verso 21 parafrasea la predicación del profeta Isaías, cuando el siervo de Dios advierte desde el reino del rey Acaz y luego de Ezequías que no puede apoyarse en Egipto. Dice Isaías 37, ciertamente Egipto en vano es, inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. También usa el término que usó en Isaías para identificar a Egipto como caña cascada de Isaías 42:3. Agrega en su discurso el verso 25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Citando al profeta de Isaías en el capítulo 10:5, que anuncia que el Señor usará a Asiria para castigar a su pueblo. De hecho, que el Rabsaces sabía de la predicación del profeta, por espionaje o por aliados, no lo sabemos, pero las palabras de Dios por boca del profeta las estaba usando astutamente. Es decir, el enemigo estaba tentando a Ezequías y al pueblo usando la propia palabra del profeta Isaías que hablaba en nombre de Dios. Este es el mismo actuar que vemos de Satanás cuando tentó al Señor Jesús en el desierto, citando la palabra de Dios, pero distorsionando su sentido. ¿Acaso es fácil enfrentar una tentación como esta? No, no lo es. Incluso para el creyente que tiene mayor conocimiento de las Escrituras, no le será fácil discernir la voluntad de Dios cuando el enemigo usa la misma palabra del Señor para tentarlo. Tenemos una circunstancia. El enemigo ha avanzado, ya tiene tomadas ciudades fortificadas, ofrece bien a cambio de la rendición total en el verso 23. No sirve la alianza con Egipto. El enemigo infunde temor, usa la palabra de Dios para apresurarnos y tomar decisiones erradas. El creyente está confundido. ¿Qué debió hacer Ezequías? ¿Qué debe hacer el creyente ante una situación semejante? Primero, debemos temer al Señor y someternos a Él, y no temer a lo que pueda hacer el hombre. Dice el Señor por medio del profeta Isaías, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Segundo,
Si el enemigo usa la propia palabra del Señor para que actuemos apresuradamente, es mejor quedarse quietos y conocer que Él es Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Sí, la quietud en momentos de indecisión o de duda es lo mejor, esperar en el Señor que traiga la calma para poder meditar en su palabra y saber ciertamente cuál es la voluntad del Señor. Así es, amadas hermanas, nuestro temor debe ser el todopoderoso y soberano Dios, y en circunstancias donde nuestra vida pareciera que está en el ojo de la tormenta y estamos confundidos de qué hacer, es mejor estar quietos y conocer que Jesús es Dios y que será exaltado y enaltecido en tal situación, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y Él es nuestro refugio, como dice el Salmo 46:10. Confiemos en el Señor. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga.